¿Cuál es tu mayor miedo? Pausa por un momento y piénsalo. No la araña o la oscuridad. Siento ese miedo profundo, ese que te susurra al oído que no eres suficiente, que te impide tomar esa oportunidad, que te mantiene atrapado en una versión más pequeña de tu vida. ¿Qué significaría para ti si pudieras aplastar ese miedo, no en 10 años, sino hoy? Voy a enseñarte 5 tácticas universales, un sistema casi de ingeniería para conquistar cualquier cosa que temas. Y no te lo voy a contar con teoría abstracta, vamos a verlo en acción. Hace un tiempo encontramos a 2 mujeres, Nora y Angélica. Ambas compartían un miedo paralizante a conducir. Un miedo tan intenso que dictaba dónde podían vivir, qué trabajos podían aceptar y a quién podían ver. Hoy vamos a usar estas 5 tácticas para desmantelar ese miedo, pieza por pieza, permanentemente. Me llamo Javier y como muchos de vosotros, paso mucho tiempo reflexionando sobre estas grandes preguntas de la vida. Mis ideas no vienen de libros de texto, sino de observar, de sentir y de intentar descifrar el manual de instrucciones no escrito de nuestra propia mente. Y lo que descubrimos con Nora y Angélica es una lección para todos nosotros. El núcleo de nuestra estrategia se llama terapia de exposición. Suena complicado, pero la idea es increíblemente simple. Para superar un miedo, tienes que exponerte a él de forma gradual y controlada. Así que nuestro primer paso parecía lógico. Llevamos a Nora y Angélica a una tranquila comunidad de jubilados. Calles vacías, límites de velocidad de 30 km por hora, el entorno más seguro que pudimos encontrar. El plan era fácil: conducir un poco, ganar confianza. Simple. Pero el miedo no es simple. Apenas a 32 km por hora, el pánico se apoderó de ellas. Angélica sujetaba el volante con los nudillos blancos, con los ojos llenos de lágrimas, repitiendo «No puedo, no puedo». Nora, por su parte, se sumió en una espiral de autocrítica. «Soy patética, ¿cómo no puedo hacer esto?». Ver su pánico a una velocidad a la que un niño podría ir en bicicleta me demostró algo fundamental. El miedo no es lógico. Para vencerlo, no puedes razonar con él. Tienes que reconfigurar la máquina que lo produce, tu propia mente. La mente humana es, en esencia, una máquina de asociaciones. Imagina que tu mente es una biblioteca y cada experiencia es un libro. Un trauma, como el accidente de coche que sufrió Angélica, o la ansiedad constante de su padre cada vez que Nora conducía, es un libro con una cubierta roja, brillante y aterradora. El bibliotecario de tu mente, tu sistema límbico, está tan traumatizado por ese libro que cada vez que ve algo remotamente parecido, la forma de un coche, el olor a asfalto caliente, la sensación del volante, grita «¡Peligro!» y cierra toda la biblioteca. Por eso Angélica sentía el mismo terror a 30 km por hora que durante su accidente real. Su bibliotecario no distinguía la diferencia. Cuando estás tan atascado que incluso el primer paso parece imposible, necesitas la táctica número 2, la exposición ortogonal. Ortogonal significa en ángulo recto. Si no puedes avanzar de frente contra tu miedo, atácalo desde un lado. Aborda una actividad relacionada, pero diferente. Esto engaña al bibliotecario. Le das un libro que no reconoce, uno sin la cubierta roja del trauma. El emprendedor Paul Graham superó su miedo a volar aprendiendo a pilotar un ala delta. Al experimentar el vuelo desde una perspectiva de control y habilidad, creó nuevas asociaciones positivas que sobreescribieron las antiguas de impotencia y peligro. ¿Nuestra exposición ortogonal? Go-karts. La idea era sencilla. La naturaleza competitiva de una carrera podría distraerlas del acto de conducir en sí. El deseo de no quedar últimas podría ser más fuerte que su miedo. El resultado fue cómico. Terminaron en último lugar, rebasadas por niños de 10 años. Pero entre los chirridos de las ruedas y las risas nerviosas, algo cambió. Por primera vez, asociaron un vehículo de 4 ruedas con algo que no era pánico puro. Era diversión, era ridículo, era un nuevo libro en la estantería de su mente. Un libro pequeño, sí, pero no era rojo. Ahora, un momento para ti. Piensa en ese miedo que tienes. ¿Cuál sería tu primer nivel de terapia de exposición para conquistarlo?
Y, más interesante aún, ¿cómo sería una exposición ortogonal para ese miedo? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, solo articular la estrategia es el primer paso para hacerla real. Con esa pequeña chispa de confianza de los go-karts, volvimos a la carretera. Después de un día de práctica, llegó el momento de subir el nivel. El siguiente jefe de la mazmorra, la autopista. Para Nora, esto era personal. Vive en Los Ángeles, una ciudad construida alrededor de una red de autopistas monstruosas. Evitarlas es como intentar evitar el agua en una bañera. Conquistar la autopista no era solo superar un miedo, era reclamar su ciudad, su libertad. Ese momento que todos conocemos. El corazón te martillea en el pecho mientras miras por el retrovisor un torrente de metal que se acerca a 100 kilómetros por hora. Tienes una fracción de segundo para pisar el acelerador y lanzarte a ese río de caos. Para Nora, esto no era un inconveniente diario, era su Everest personal. La vemos en el coche, sus manos tiemblan, su respiración es superficial, pero lo hace. Señaliza, mira, acelera y se incorpora. Y en el momento en que se alinea con el flujo del tráfico, una ola de alivio inunda su rostro. Ríe. Es la risa de alguien que acaba de hacer lo imposible. Un paso crucial había sido superado. Con la confianza ganada en la autopista, podríamos haber parado. Podríamos haber declarado una victoria parcial. Pero para erradicar un miedo, no basta con enfrentarlo. Hay que dominarlo, hay que humillarlo. Y para eso necesitábamos la táctica número 3, una idea sacada de los atletas más grandes del mundo, el entrenamiento de altitud. Eliud Kipchoge, el único ser humano que ha corrido un maratón en menos de 2 horas, no entrena a nivel del mar. Entrena a 8.000 pies de altitud en las montañas de Kenia. El aire es más fino, cada paso es más difícil. Su cuerpo se adapta a condiciones extremas. Cuando baja a competir a nivel del mar, correr se siente, en comparación, fácil. Podemos aplicar el mismo principio al miedo. Si amplificas deliberadamente la dificultad de la actividad que temes, la versión normal parecerá trivial. Pero hay que encontrar la zona Goldilocks, no tan fácil que no haya progreso, pero no tan difícil que cause un pánico que te haga retroceder. Así que llevamos a Nora y Angélica al infierno, a un circuito de carreras profesional, con superdeportivos de cientos de miles de dólares. El objetivo, alcanzar 193 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad a la que habían conducido en la autopista. Al ver el coche, Angélica se rompió. El pánico fue total e inmediato. Esto era demasiado. Su bibliotecario mental no solo gritaba, estaba quemando la biblioteca entera. Nuestra preocupación ya no era si abandonaría, sino si sufriría un ataque de pánico severo. Aquí es donde el monólogo interno del miedo se manifiesta en su forma más pura. Puedo imaginarlo. El pecho apretado. Aire. No hay aire. Las manos no responden. Están pegadas, sudorosas. Vamos a chocar. Es el final. No puedo controlar esto. Es el accidente. Otra vez. El mundo se encoge a un túnel de terror. Pero entonces, una voz externa corta el ruido. La del instructor de carreras. Calmado, firme. No le pide que sea valiente, no le pide que supere su miedo. Le da instrucciones simples, mecánicas. Angélica, mira lejos, al final de la recta, no al muro, lejos. Ella obedece. Su mente, desesperada por un ancla, se aferra a la orden. Ahora, respira conmigo. 1, 2. Ella respira. El aire entra. El túnel se ensancha 1 milímetro. Ahora, un poco de gas. Solo un poco. Siente el coche. Su pie se mueve, casi por voluntad propia. El coche avanza. La profecía del desastre inmediato no se cumple. Vuelta tras vuelta, el ciclo se repite. Orden, ejecución, supervivencia. Lentamente, la mente de Angélica cede el control. Externaliza la responsabilidad al instructor. Ya no es yo tengo que sobrevivir a esto, es solo tengo que hacer lo que él dice. Y en esa rendición encuentra una extraña calma. Entonces el instructor dice, bien, ahora a fondo,
pisa el acelerador hasta el final y no lo sueltes hasta que yo te diga. Hay un instante de vacilación y luego lo hace. El motor ruge, un grito visceral que la empuja contra el asiento. El mundo exterior se convierte en una mancha de colores. El velocímetro sube. 180, 190, 200, 201 kilómetros por hora. Y en medio de ese huracán de velocidad y sonido, algo increíble sucede. Angélica no está gritando de terror, está riendo. Una risa gutural, incrédula, liberadora. El sonido de un dique que se rompe. El bibliotecario no solo está en silencio, está de pie en una silla, aplaudiendo. Angélica no solo venció el miedo, lo humilló. Y en ese momento se abrió la puerta a la penúltima táctica, y quizás la más placentera de todas. La táctica número 4, hazlo divertido. Will Smith dijo una vez, las mejores cosas de la vida están al otro lado de nuestros miedos. Pero, ¿y si pudiéramos empezar a disfrutar del viaje, no solo del destino? Para solidificar la victoria, alquilamos un Lamborghini y les dijimos que lo condujeran por el Strip de Las Vegas por la noche. La actividad que una vez fue una fuente de terror, ahora se convirtió en una fantasía de lujo, luces de neón y poder. Esto nos lleva a la táctica número 5, el objetivo final de todo este proceso, la formación de la identidad. Nuestra identidad no es más que la suma de nuestras asociaciones y recuerdos. Antes de este experimento, la identidad de Nora y Angélica era clara. Soy alguien que tiene miedo a conducir. Cada recuerdo reforzaba esa creencia. Pero ahora, conduciendo un Lamborghini por Las Vegas, con la gente saludando, tomando fotos, validando su nueva habilidad, se estaban forjando recuerdos nuevos y potentísimos. Ya no podían decir, nunca he disfrutado conduciendo, porque lo habían hecho, de la manera más espectacular posible. Estaban cambiando la narrativa. No solo superaron un miedo, estaban reescribiendo quiénes eran. De tengo miedo a conducir a soy una conductora. El experimento parecía completo. Habían enfrentado su miedo, lo habían dominado en condiciones extremas y lo habían transformado en placer. Pero faltaba una prueba. La mañana siguiente, cuando esperaban ir al aeropuerto, les di la noticia. No había billetes de avión de vuelta a casa. Si querían volver a Los Ángeles, solo había una manera: conduciendo. Un viaje por carretera de 473 kilómetros, solas. Este era el jefe final. No más instructores, no más entornos controlados. Solo ellas dos, un coche y el vasto desierto de Mojave. Tenían que aplicar todo lo que habían aprendido, enfrentarse a la monotonía del desierto, a las curvas de las montañas, al tráfico denso de la entrada a Los Ángeles. Tenían que ser sus propias guías. Y en ese viaje descubrieron la táctica más importante, la que une a todas las demás, la amistad. Se convirtieron en las aliadas de la otra. Cuando una se sentía ansiosa, la otra la calmaba. Se hicieron responsables mutuamente. El mayor activo para superar un miedo no es el coraje, es tener a alguien a tu lado que cree en ti incluso cuando tú no lo haces. Mientras conducían, todo el sistema cobraba vida. Establecieron consecuencias, llegar a casa, encontraron un aliado, la una en la otra, aplicaron exposición gradual, el viaje en sí, se beneficiaron del entrenamiento de altitud, el desierto parecía dócil después del circuito, y se recompensaron la promesa de llegar a casa. El viaje fue un triunfo. Crearon recuerdos positivos imborrables. La imagen final de ellas, aparcando en paralelo perfectamente en una colina empinada de Los Ángeles, un acto que antes era impensable, selló su victoria. No solo habían vuelto a casa, habían redefinido lo que era posible para ellas. La alegría que encontraron en esa playa de Santa Mónica al final del camino fue directamente proporcional al miedo que habían superado. Will Smith tenía razón. Las mejores cosas de la vida, la verdadera libertad, la versión más expandida de nosotros mismos, no están en la zona de confort. Están justo al otro lado de nuestro mayor miedo.
Si este contenido te ha aportado valor y quieres seguir explorando estas ideas, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Tu apoyo es el combustible que impulsa la creación de más vídeos como este. Y como sabes, este tipo de contenido profundo a menudo enfrenta desafíos. Guárdalo o compártelo, porque nunca se sabe cuándo podría desaparecer.